Hola colegas, amigos, buenas tardes. Les saludo desde el Chorro de Quevedo. Hoy estamos a 12 de febrero del año 2020. Contento por esta nueva oportunidad de grabar un video, de cumplirme esa promesa que me hice de grabar 100 videos en este año. Este ya es el 7º video, entonces estoy contento por eso. Como siempre he dicho, el servicio produce inspiración. Vengo de prestar un servicio con una estudiante de la universidad externada, una estudiante de Derecho, con quien estoy trabajando, a quien estoy acompañando en un proceso de orientación, de acompañamiento psicológico, de atención psicológica. Entonces, aprovechando esta energía con la que quedo de inspiración, me vine para acá, para el Chorro, a parchar un rato acá y a grabar este video. He venido pensando sobre algo que es fundamental para nosotros los psicólogos y para los profesores, y es el asunto de las competencias comunicativas o la competencia comunicativa. Pensaba en esta mañana que quería grabar este video hablando de ese tema, porque es tan importante que los psicólogos y los profesores tengamos una competencia comunicativa al nivel de talento, desarrollar nuestro talento a nivel comunicativo. Es fundamental. Todo psicólogo y todo profesor tiene que ser muy buen comunicador. Entonces, eso significa que hay que ejercitarnos en 4 habilidades básicas para tener una buena competencia comunicativa. La competencia comunicativa tiene que ver con 4 elementos, 4 habilidades. La primera de ellas es escuchar. Psicólogo que no sepa escuchar tiene dificultades. Hay que aprender a escuchar, saber escuchar, conectarnos con lo que el otro nos quiere decir. Eso es fundamental. Saber escuchar, aprender a escuchar. Hay que hacer muchos ejercicios de escucha. Veo la escucha desde 2 perspectivas. Primero, la escucha interna, escuchar ese diálogo interno, ese diálogo que tenemos con nosotros mismos para identificar fundamentalmente qué tipo de lenguaje estamos utilizando, si utilizamos un lenguaje positivo o un lenguaje negativo. Eso es clave, la escucha interna, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, porque dependiendo cómo nos hablemos nosotros, dependiendo lo que nos digamos a nosotros mismos, así nos vamos a sentir también, y eso lógicamente va a tener una repercusión sobre nuestro actuar. Y la otra es la escucha externa, escuchar al otro, escuchar lo que el otro dice, ¿sí? Cuando pienso en la escucha externa, pienso mucho en no solamente es escuchar lo que otra persona puntualmente nos dice, sino escuchar la vida. Entonces ahí nos vamos a un plano más metafísico, más místico, escuchar la vida. La vida nos habla, ¿no? Los religiosos dirán, Dios nos habla, pero yo creo que la vida nos habla. Uno va caminando por la vida y la vida le va mandando a uno sus mensajes. Venía caminando ahorita, por ejemplo, acá en la Candelaria, y vi un lugar que tenía un mensaje muy claro, decía prudencia. Cómo es importante ser prudentes en lo que decimos, ¿no? Entonces hay que escucharnos a nosotros, escuchar al otro y escuchar lo que la vida nos enseña. La segunda habilidad que hay que ejercitar es hablar. Hombre, yo no consigo un psicólogo y un profesor que no sea hábil con la palabra, que no tenga dentro de su caja de herramientas el poder de la palabra. Es importantísimo, entre otras cosas porque es que la palabra es energía, ¿sí? Y entre otras cosas también, cuando una persona va al psicólogo, consulta a un psicólogo, de alguna forma espera que el psicólogo con sus palabras lo llene de energía también. Entonces, hablar es fundamental, a mí me encanta hablar, me fascina hablar. A veces cuando quiero hacer entrenamiento en esto de hablar, me voy para Transmilenio y hago 2 o 3 charlas y listo, hablé. Esta mañana hice una charla de San Mateo hasta acá, camino hasta Cita, y me gustó mucho lo que pasó ahí, hubo una conexión tremenda. Hablar, es muy importante hablar, ejercitarse en el hablar. Esa es la segunda competencia comunicativa. Y también tiene una connotación interna, es el hablarnos, cómo nos hablamos a nosotros, hablarnos a nosotros. Alguna vez escuché que hablarnos a nosotros no es sinónimo de estar locos, es sinónimo de buscar solución a nuestros problemas. Hablarnos, el habla interna, es fundamental esa parte del habla interna. Lo otro es hablarle al otro, hablarle muy bien al otro, tener mucho cuidado en lo que hablamos, ejercitarnos en hablar bien, en hablar bonito. Los religiosos dirían hablar bendiciones, o sea, ben de bueno, dicción de decir buenas cosas, hablar. Y hablarle al mundo, por eso estoy grabando estos videos, porque quiero hablarle al mundo,
quiero que el mundo escuche esto que tengo para decir. Todos tenemos algo para decir y me encantaría mucho, por ejemplo, yo promuevo mucho entre mis colegas psicólogos el ejercicio de grabar videos, perder ese miedo al que dirán, perder ese miedo al que nos juzguen y simplemente hablarle al mundo. Entonces a través de estos videos le estoy hablando al mundo. Esa es la segunda habilidad. La primera es escuchar, la segunda es hablar, la tercera es leer. Leer, ¿cómo es de importante leer? Leer. Cuando leemos, llenamos nuestro repertorio lingüístico, crecemos en nuestro repertorio lingüístico, es fundamental. Si no leemos, imagínense qué vamos a pensar, y si no pensamos bien, qué tipo de vida vamos a construir. Leer. No concibo un psicólogo o un profesor que no lea. Hay que leer, hay que leer. Aquí me estaba acordando de una profesora por allá en Paratebueno, no creo que vea estos videos, pero alguna vez en un encuentro en el marco del diplomado de felicidad, me decía que no le gustaba leer, y yo decía, ¿cómo puede ser que una profesora me diga que no le gusta leer? ¿Qué es eso? Un profesor y un psicólogo tiene que ser lector. Tiene que ser lector, tiene que ser amante de la lectura, porque la lectura nos da la posibilidad de crecer psicológicamente, crecer mentalmente, leer. Entonces hay que tener competencia en la lectura, hay que ser un amante de la lectura, hay que ser un amante de las palabras. Y por último, y la consecuencia lógica de todo esto, es escribir. Hay que escribir. Hace más de 10 años salieron este tema de los blogs, esta herramienta de los blogs, y yo siempre he soñado con crear una red de blogueros psicólogos, es decir, psicólogos que escriban, profesores que escriban. Hay que plasmar las palabras, hay que escribir. Si no escribimos, no logramos estructurar bien nuestras ideas. Si no estructuramos bien nuestras ideas, no estructuramos bien nuestro pensar. Y si no tenemos un pensar estructurado, no vamos a poder tener un actuar estructurado. Es fundamental. Entonces, esas son las 4 habilidades de la competencia comunicativa: escuchar, hablar, leer y escribir. No es difícil, es simplemente una cuestión de voluntad y de querer verdaderamente convertirse en un buen comunicador. En esas ando yo, quiero ser un buen comunicador, quiero que este ejercicio de la comunicación me permita crecer, no solamente en lo personal, sino también en lo profesional y en lo laboral. Algo me dice que si uno es un buen comunicador, no sufre por falta de ingresos, por falta de empleo, porque siempre va a tener la posibilidad de desplegar esa competencia donde quiera que esté. Bueno, abrazos, quedamos conectados aquí desde el Chorro de Quevedo, desde el sitio donde se fundó Bogotá. Los saludo y seguimos conversando, seguimos en conexión. Saludos.